un comentario dentro de las causas de dolor torácico agudo que ustedes van a tener. Hay muchas, pero sí o sí tienen que tener en cuenta y tienen que tener muy claro, por quizás no tan frecuentes, pero sí importante, a la cardiopatía isquémica como una causa frecuente de dolor torácico, con todos los integrantes de sus síndromes. Con respecto, perdón, con respecto a lo que es la cardiopatía isquémica, se engloba dentro de este nombre un grupo de síndromes que tienen como factor común, ¿sí?, el desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno en el miocardio. Es decir, ya sea una angina crónica estable o un infarto van a tener como mecanismo fisiopatológico común, ¿sí?, que al miocardio le está llegando menos oxígeno del que necesita. Dentro de la cardiopatía isquémica, como dijimos, incluyen distintas entidades a tener en cuenta. El angor crónico estable, que es el paciente que va a referir que cada vez que camina 500 metros tiene un dolor opresivo a nivel torácico, y es fijo siempre con la misma distancia, y incluye también a los síndromes coronarios agudos, donde ustedes pueden diferenciar según la fisiopatogenia, según lo que le esté pasando, ¿sí?, a la placa de colesterol, que como van a ver tiene una importancia trascendental, ¿sí?, y lo van a poder dividir en aquellos pacientes que tienen un síndrome coronario agudo con elevación del ST, ¿sí?, el infarto con supra-ST, y aquellos que tienen un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, y dentro de esto tenemos la angina inestable, que es el paciente que habíamos mencionado, que tenía un angor crónico estable y que de un momento a otro empieza a disminuir la distancia a la que presenta dolor, o presenta dolores cada vez más frecuentes o estando en reposo. Y por otro lado también se incluye, ¿sí?, el infarto sin elevación del ST. En este caso, tanto como en el infarto con supra y sin supra, la característica diferencial es que existen biomarcadores positivos. Actualmente, más allá de la CPK, la TGO y otros marcadores que ustedes pueden utilizar, el marcador estándar y de elección, siempre que esté disponible, es la troponina. Como habíamos mencionado, la causa más frecuente de que se produzca ese mecanismo fisiopatológico, es decir, ese desbalance entre la cantidad de sangre que le llega, la cantidad de oxígeno que le llega al miocardio y el consumo, está determinado por casi siempre, en una gran parte, por la presencia de una placa de colesterol y las complicaciones relacionadas con la misma. Ahora vamos a ahondar un poquito en los distintos determinantes de ese desbalance. ¿Por qué es importante que tengan en cuenta esto? Porque es una de las primeras causas de consulta a la guardia. No va a haber una guardia donde ustedes no tengan algún paciente que venga con dolor torácico, por lo cual es importantísimo tenerlo presente. Por otro lado, la cardiopatía isquémica, además de matar al paciente, genera gran morbilidad. El paciente que tiene cardiopatía isquémica habitualmente tiene factores de riesgo cardiovasculares que determinan la presencia de la placa de colesterol, y por otro lado, el hecho de que un paciente tenga dolor cada vez que hace un esfuerzo le genera una limitación importante en la calidad de vida. Y obviamente si el tipo se infarta y pierde el 70% del ventrículo izquierdo o tiene una complicación como puede ser una arritmia, ¿sí?, es una causa importante de mortalidad. Por otro lado, el gasto que hay en salud vinculado a las patologías cardiovasculares es enorme, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta, y quizás una de las cosas donde ustedes van a tener un rol importante, ¿sí?, es que el tiempo es corazón. Es decir, si un paciente llega a la guardia con dolor de pecho y por diversas razones, ya sea desde que no lo dejan entrar hasta que llega a la ventanilla, que la secretaria le dice una cosa, que entra y el médico tarda en hacerle el electro, se pasaron 2 horas, bueno, probablemente el pronóstico, si estaba teniendo un infarto, no sea bueno. Por lo cual, el tiempo es corazón, y identificar un dolor de origen isquémico, en el caso del miocardio, tiene suma importancia porque el tratamiento adecuado y temprano le va a modificar la sobrevida y la calidad de vida del paciente. Esto es de un estudio grande, que tiene como idea mostrarles algo. A ustedes les llegan a la guardia, ¿sí?,
una gran cantidad de dolores torácicos, de los cuales la mayoría, ¿sí? La mayoría, más del 60%, no van a ser coronarios, ¿sí? Esto es dolor torácico no coronario. ¿Sí? 65, de 900 pacientes, 65% tenían dolor, pero eran otras causas. El 30%, aproximadamente un tercio, va a tener, ¿sí?, dolor de origen coronario, y dentro de ellos una parte importante, 20% aproximadamente, va a tener un infarto agudo de miocardio, y el resto una angina inestable. Pero ustedes sepan, y esto es importante, más allá de los números redondos, que de todos los pacientes que les llegan, una gran parte no tienen un dolor de origen coronario, mientras que una fracción, un tercio aproximadamente, quizás menos, quizás más, no importa el número, sí el concepto, van a tener dolor de origen isquémico. ¿Qué es lo importante? Que ese porcentaje, ese tercio o el número que sea, no se pase, porque si se pasa al paciente le va a ir mal. La fisiopatogenia, como dijimos, se produce un desbalance entre la cantidad de oxígeno que consume el miocardio, con todos sus determinantes, que esto lo saben de fisiología, ahora lo vamos a comentar, y de la cantidad de oxígeno que le está llegando al miocardio, donde también van a tener sus determinantes que vamos a mencionar. Hay algunas particularidades que vamos a ver ahora con respecto a la circulación coronaria que son importantes. Esto es para recordar un poquito lo que es la circulación coronaria y sobre todo la importancia de tenerlo en mente para varias cosas. Por ejemplo, no es importante que se sepan toda la distribución y la irrigación que generan las coronarias, pero sí tener algunos conceptos con respecto a esto, y este cuadrito les va a ayudar para acordarse. Si ustedes miran, ¿sí?, qué irriga la coronaria derecha, va a irrigar principalmente parte del ventrículo derecho y la aurícula derecha, pero irriga gran parte del sistema de conducción. ¿Sí? Ustedes acá tienen coronaria derecha, ¿sí?, nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular, el haz de His y el fascículo posterior de la rama izquierda. Esto tiene importancia, y lo mismo con el resto de los vasos, porque las complicaciones que muchas veces tiene un paciente que se está infartando dependen de lo que se está irrigando. Siempre que se infarta un ventrículo derecho, uno no tiene miedo al fallo de bomba, ¿sí?, por ejemplo, que baje el volumen minuto porque el paciente se queda sin ventrículo, porque la parte de miocardio que irriga es pequeña. Sin embargo, sí le tiene miedo a las complicaciones eléctricas. ¿Sí? Por ejemplo, que el paciente se bloquee, que haga una arritmia, que haga una bradicardia extrema por bloqueo AB completo, etc. Porque irriga gran parte del sistema de conducción. Por otro lado, la coronaria izquierda, con la descendente anterior y la circunfleja, va a irrigar gran parte del ventrículo y principalmente gran parte de la masa ventricular izquierda. Y parte de los 2/3 anteriores del septum están irrigados por la descendente anterior. De acá se deriva que un paciente que se le tape la descendente anterior, que se le tape el tronco de la coronaria izquierda, las principales complicaciones, sí, que va a tener, tanto en agudo como en la evolución, van a tener que ver con cuestiones mecánicas. ¿Sí? Por ejemplo, si se le tapa el tronco de la coronaria izquierda, se isquemia gran parte del ventrículo izquierdo, por lo cual el paciente puede hacer bajo gasto, porque el ventrículo izquierdo directamente se queda sin irrigación. Acá tienen nuevamente, según las estructuras del sistema de conducción, cuál es la irrigación. Esto es para que tengan un recuerdo anatómico, y por otro lado para que entiendan que muchas veces ustedes, ¿sí?, de acuerdo a las complicaciones que tengan, pueden sospechar el vaso que está comprometido, y al revés, de acuerdo al vaso que esté comprometido, ustedes pueden sospechar las complicaciones a corto y a mediano plazo que pueda tener el paciente. Por otro lado, ya vieron electro, ustedes saben que el electro lo que hace es mirar al corazón desde una posición. Entonces, ustedes, de acuerdo a las derivaciones que se afecten en el electrocardiograma, ustedes pueden sospechar el vaso que está comprometido. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes se les tapa la descendente anterior, que lo que va a tener principalmente va a estar afectando la cara anterior y parte de la punta, ustedes van a ver, ¿sí?, que hay alteraciones en todas las derivaciones que se vinculen con esa cara. Y ustedes ya saben más o menos, y esto lo deben haber visto, lo deben haber mencionado, por ejemplo, que si ustedes miran D2, D3 y ABF, ustedes están mirando la cara inferior.
Si miran D1, ¿sí? B5, B6, están viendo la cara lateral. Si miran B1, B2, de B1 a B3 están mirando la cara anteroseptal. Y si miran las derivaciones derechas, las precordiales derechas, B4R y B3R, y su imagen especular en B5 y B6 del otro lado, van a estar viendo la parte derecha del corazón. Es decir, que recordar un poquito esto, ¿sí? La anatomía los va a ayudar a que cuando tengan enfrente un electrocardiograma ustedes puedan sospechar, sin tener una angiografía, puedan sospechar el vaso que está comprometido. ¿Están ahí, no? Sí, sí. Sí, sí. ¿Van Sí. entendiendo? Sí, Sí. súper. Perfecto. Sí, Bueno, se entiende cualquier bien. cosa, es raro estar hablando sin, pues saqué la cámara, no estoy viendo, así que es raro sin tener retroalimentación de ustedes. Cualquier cosa me dicen. Bueno, algunos conceptos de circulación coronaria. La circulación coronaria, como cualquier circulación, el flujo es directamente proporcional a la diferencia de presiones que hay entre los dos extremos del tubo, esto es la raíz de la aorta y el ventrículo izquierdo, y es inversamente proporcional a la resistencia al flujo. Esto es lo mismo que en el riñón, es lo mismo que en una suprarrenal, es lo mismo que en una glándula salival, exactamente lo mismo. Sin embargo, la circulación coronaria tiene una particularidad importante, y es que la resistencia coronaria tiene dos determinantes. El soporte vascular, ¿sí? Lo mismo que pasa en cualquier vaso, en cualquier lecho, las arteriolas son los que determinan la resistencia, mientras que en el lecho coronario se agrega algo que se denomina soporte extravascular. Y si ustedes se acuerdan, ¿sí? y lo van a entender, es que si principalmente la coronaria izquierda, tiene que atravesar el músculo miocardio, ¿sí? El miocardio, principalmente del lado izquierdo, toda esa masa muscular, cada vez que se contraiga, va a ejercer resistencia que se suma a la resistencia que ya ejercían los vasos. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen en cuenta esto, principalmente para el ventrículo izquierdo, van a entender y se van a acordar de fisiología que la perfusión miocárdica se produce principalmente durante la diástole. ¿Sí? Esto es el esquemita. Ustedes tenían que el aporte de oxígeno, la cantidad de oxígeno iba a ser directamente proporcional al contenido de oxígeno en la sangre, al flujo coronario, e inversamente proporcional a la resistencia que tenga, ya sea vascular o extravascular. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, estas son las curvas de presión, esta es la curva de presión aórtica, ¿sí? Y acá tienen lo que es el flujo coronario, ¿sí? Y la resistencia coronaria total. Si ustedes miran, ¿sí? Y comparan la curva de presión aórtica, esta que estoy marcando acá, es muy similar a la curva de resistencia coronaria, en la coronaria izquierda. ¿Sí? Porque se contrae el miocardio izquierdo es casi 4 veces más grande que el miocardio derecho, más espeso, entonces la fuerza que genera extravascular genera resistencia y eso limita el flujo durante la sístole. Por lo cual, si ustedes miran acá, tienen el flujo coronario, acá está la sístole ventricular, prácticamente no hay flujo, y a medida que inicia la diástole, cuando va aflojando un poquito el miocardio, ahí empieza, ¿sí? La perfusión del miocardio, durante la diástole. Esto tiene importancia por algo. Si bien dijimos que el principal determinante de este desbalance entre oxígeno, ¿sí? Que le llega y consumo, depende de una placa de colesterol, muchas veces, ¿sí? Distintos factores, que eso lo vamos a mencionar ahora, pueden inclinar esa balanza. Por ejemplo, un paciente que tiene una plaquita fija, que estando en reposo no tiene síntomas, pero que por algún motivo, ¿sí? Se le dispara una fibrilación auricular. Durante la taquicardia, el ciclo cardíaco, como pasamos de tener entre 60 y 90 latidos por minuto a tener 160 latidos por minuto, necesariamente para que entren más latidos en una unidad de tiempo, se tiene que acortar el ciclo cardíaco. Entonces se acorta a expensa principalmente, no de la sístole, sino a nivel de la diástole. Entonces, si yo tengo menor tiempo diastólico, voy a tener menor tiempo de perfusión, y muchas veces vemos que pacientes que tenían una placa fija hacen una taquicardia y se ponen sintomáticos por esta razón. ¿Sí? Entonces recuerden que la perfusión miocárdica, una de las particularidades
es que tiene un soporte extravascular del miocardio, del músculo cardíaco, que hace que se perfunda principalmente durante la diástole. Acá hay otra particularidad de la circulación coronaria que las diferencia de todas las otras circulaciones. En cualquier tejido, la sangre llega con 20 mililitros de oxígeno por decilitro. Insisto, los valores no tienen importancia, son reales, pero no tienen importancia, pues son para que tengan el concepto nada más. Llega con 20 mililitros, pasa por el tejido, y el tejido extrae lo que necesita, y sale aproximadamente con 15 mililitros por decilitro. Extrajo 5 nada más. Esto es un tejido en estado basal. El consumo de oxígeno miocárdico se satisface, si se quiere, por el flujo y por la extracción. ¿Qué pasa cuando hay un aumento del metabolismo en cualquier tejido? Aumenta el consumo de oxígeno, yo puedo dejar fijo el flujo, y como tengo resto, puedo extraer más cantidad de oxígeno. Es decir, que supongamos un riñón, o supongamos cualquier órgano, que normalmente extrae 5, si aumenta el metabolismo, puede extraer 5 más, y que salga en 10 acá, sin que modifique el flujo. ¿Se entiende eso? Sí. O sea, yo puedo, en cualquier tejido, puedo aumentar el aporte de oxígeno sin necesidad de generar vasodilatación. ¿Por qué? Porque puedo extraer más, tengo una reserva. ¿Qué pasa en el miocardio? El miocardio es un tejido muy activo desde el punto de vista metabólico, por lo cual la sangre entra con 20 y sale con 5. Es el límite de extracción. Basal, en condiciones basales, ¿sí? El miocardio extrae todo lo que puede extraer, ¿sí? Por lo cual, si yo tengo un aumento del consumo de oxígeno miocárdico, yo no puedo extraer más, sigo extrayendo lo mismo porque fisiológicamente no se puede extraer más de lo que ya extrae. Entonces, sí o sí, ¿qué tiene que hacer el miocardio para aumentar el aporte de oxígeno? Enviar más flujo. Mandar el flujo. Vasodilatar, ¿sí? Claro. Entonces, necesariamente, ¿sí? El aumento de flujo que mencionaron, ¿sí? Lo logra vasodilatando. Es decir, el miocardio en condiciones normales no puede extraer más sangre de la que extrae en estado basal, por lo cual, frente a un aumento de la demanda miocárdica, sí o sí tengo que producir vasodilatación. Ahí ustedes van a entender que si yo tengo una plaquita fija que me está limitando la vasodilatación, cuando el tipo, ¿sí? Necesite un poquito más de aporte que el basal, esa plaquita va a limitar la vasodilatación y el paciente se va a poner isquémico, va a tener dolor. Bueno, esto es lo que mencionamos, ¿sí? Máxima extracción, no puede extraer más de lo que extrae, si necesita más oxígeno, sí o sí necesita generar vasodilatación, y una plaquita de ateroma limita la vasodilatación generando síntomas en determinadas condiciones. Los determinantes de oxígeno, de consumo de oxígeno del miocardio, los conocen, ¿sí? La precarga, que está representada por el volumen diastólico final, Frank Starling, la tensión parietal, ¿sí? ¿Se acuerdan de Laplace? ¿Sí? La tensión parietal dependía del radio ventricular, ¿sí? La presión ventricular interna y el espesor, la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Muchas veces, por ejemplo, ustedes van a tener pacientes que no tienen enfermedad coronaria. Por ejemplo, un paciente joven que no tiene enfermedad coronaria, pero tiene una patología, una miocardiopatía hipertrófica, que genera una gran contractilidad, es decir, consume mucho oxígeno miocárdico, y por otro lado colapsa las coronarias, y ese paciente va a tener síntomas isquémicos. O también puede pasar que, como dijimos, frente a una arritmia, a una alta frecuencia cardíaca, el paciente tenga una plaquita fija, muy chiquitita, que estando en su vida habitual no le genera síntomas, y frente al aumento de la frecuencia cardíaca, el paciente va a presentar, por lo que mencionamos antes, síntomas. Seguimos. Ese desbalance entre consumo, ¿sí? y aporte de oxígeno, habitualmente lo determina una plaquita de colesterol, ¿sí? Pero tengan en cuenta que hay otros determinantes. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Como dijimos, en la mayoría de los casos, ese desbalance se produce por una placa de colesterol, ¿sí? Y las complicaciones vinculadas a la placa, ya sea la fisura de la placa o la ruptura y la trombosis. Cuando pasa eso,
¿sí? Que es esta situación, es lo que se define como infarto tipo 1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que los síntomas isquémicos están determinados pura y exclusivamente por la complicación de la placa. Ahora bien, hay otra situación que uno dice, y lo van a ver frecuentemente cuando estén en la guardia o en la unidad coronaria, que es el infarto de tipo 2. ¿Sí? En el infarto de tipo 2, la disminución del flujo sanguíneo se produce no por una complicación de placa, sino por algún otro determinante. Por ejemplo, en el primero acá, lo que tienen es una coronaria relativamente normal, pero que tiene un vasoespasmos, ¿sí? No hay una placa. Acá lo que tienen es una plaquita de colesterol que no está complicada, pero el tipo o tuvo anemia y le llega menos aporte, o tiene una taquicardia, como una fibrilación auricular, ¿sí? Y tener presente cuando existe un desbalance, este era el ejemplo de la anemia, ¿sí? Un desbalance con coronarias normales, pero que el paciente tiene una anemia severa, tiene 4 de hemoglobina, ¿sí? Y presenta síntomas isquémicos teniendo coronarias normales. ¿Sí? Entonces, esto es importantísimo, diferenciar si es primario o secundario, si es tipo 1 o tipo 2, ¿por qué? ¿Por qué les parece que es importante? El Miren, ¿no? tratamiento. Para el tratamiento. Perfecto. ¿Sí? La fisiopatogenia es distinta, por lo cual el enfoque terapéutico que ustedes tendrán que hacer es distinto. ¿Sí? Una pregunta, pero, o sea, ¿se manifiesta en cuanto a sintomatología de la misma forma? O sea, ¿puedo tener el mismo dolor precordial y todo eso, aunque la causa no sea la complicación de la placa? Sí, sí, sí. Ah, Habitualmente el infarto agudo de miocardio por complicación de la placa, y ahora lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Tiene algunas características sugestivas, pero cualquiera de estas situaciones donde hay isquemia miocárdica puede presentar las mismas manifestaciones, el dolor de tipo isquémico. perfecto. Antes la plaquita se la consideraba eso, se la consideraba como un fenómeno mecánico. Es decir, está la placa, ¿sí? Es como si ustedes aprietan una manguera, ¿sí? Levanta presión por atrás, pero no, pasa menos líquido, nada más, como un fenómeno mecánico. ¿Sí? Hoy cambió un poquito, y hoy se entiende, ¿sí? Entran a jugar las citoquinas, ¿sí? Hoy se entiende que la placa es verdaderamente un fenómeno complejo, ¿sí? Donde hay inflamación, donde hay células inflamatorias dando vuelta, donde hay citoquinas, donde hay células fibroblastos que se transforman, se diferencian y se convierten en miofibroblastos, ¿sí? Y el enfoque terapéutico quizás está un poquito vinculado a eso. Antes, como se consideraba algo más mecánico, ¿sí? La idea era sacar la placa de alguna forma, pero hoy se entiende que muchas veces, esto es de algunos de los artículos que leí del New England, donde ustedes van a diferenciar distintas placas, ¿sí? Esto desde el punto de vista fisiopatológico, más que nada, y muchas de las estrategias, ¿sí? Están dirigidas a las distintas características de la placa. Por ejemplo, acá lo que tienen es una placa donde tiene mucho tejido fibrótico y un trombo, ¿sí? Que es una placa desde el punto de vista metabólico poco activa, y quizás las complicaciones que tenga esta placa va a ser la fisura con formación de un trombo plaquetario, ¿sí? Y va a generar principalmente un ángulo inestable o un síndrome coronario sin elevación del ST. Ahora bien, esta otra placa que ustedes ven acá, ¿sí? Tiene un alto contenido lipídico, ¿sí? Tiene un alto contenido de citoquinas, es muy inflamatoria y está sujeta a romperse y a generar un trombo ocluyente, ¿sí? Del 100% de la luz. Esto lo que va a hacer principalmente es generar, ¿sí? Una de las complicaciones, como complicación, un síndrome coronario agudo con elevación del ST, que ahora lo vamos a ver en otro esquema. Entonces, muchas de las estrategias no solamente se orientan a tratar de disminuir el tamaño de la placa, sino que también se orienta a modificar las características biológicas de la placa. Por ejemplo, las estatinas y el uso de IECA y antagonistas de los receptores de angiotensina van a modificar esta biología y van a hacer que la placa de acá, inflamatoria, con muchos lípidos, se transforme un poco en una placa fibrótica y que tenga menos complicaciones. Esto es un poquito resumido, la presencia de factores de riesgo
predispone a la formación del ateroma, la ruptura o la erosión de la placa, que se expongan los lípidos y la matriz extracelular, que se produzca una trombosis intraluminal. Eso va a dar isquemia miocárdica que se va a manifestar, y ustedes lo van a poder objetivar por el cuadro clínico, el electrocardiograma y los biomarcadores como la troponina. Y esto, para ir finalizando, es para que ustedes entiendan lo que habíamos mencionado. ¿Sí? El paciente, fíjense acá arriba, tienen dolor isquémico, ¿sí? Dolor. ¿Sí? Puede ser que no diferencien entre un paciente que tiene dolor si se está infartando, si tiene un ángulo crónico estable, o si tiene un infarto sin elevación del ST. ¿Sí? ¿Qué le está pasando? Ustedes por ahí no lo van a saber solamente con la clínica. Por eso es importante todo lo que sigue. Frente a un paciente que tiene dolor de pecho, ¿sí? Ustedes, de acuerdo a la complicación, de acuerdo a lo que estén encontrando, ¿sí? en el electro y en la clínica, pueden sospechar que le está aplazando esa placa. ¿Sí? Por ejemplo, si el paciente tiene una obstrucción fija de la placa, ¿sí? Tiene una placa no trombótica, ¿sí? Y por algún motivo se produce un desbalance, quizás ese paciente con dolor de pecho tenga un electro donde no haya elevación del ST, quizás tenga un pequeño infra-ST, ¿sí? Y de acuerdo a eso, si tiene elevación de los biomarcadores, estará en presencia de un infarto con elevación del ST, y si no tiene marcadores no tiene elevación de los biomarcadores, estará en presencia de una angina inestable. ¿Sí? Por otro lado, cuando existen complicaciones, donde fíjense que acá ya entra en juego el trombo con una oclusión total, como en este caso, ¿sí? La manifestación, además del dolor de pecho, va a ser una elevación del ST o un infarto con elevación del ST, que habitualmente cursan con biomarcadores elevados, y ustedes van a tener que instaurar una terapéutica rápida. En el punto medio, donde hay una complicación de placa con formación de trombo, pero no hay oclusión total, ¿sí? Las manifestaciones pueden ser, no van a tener elevación del ST porque el infarto no es transmural, ¿sí? Es un infarto parcial de la pared, entonces habitualmente se manifiesta con un infra-ST o con cambios en la T, y de acuerdo a eso, si presentan elevación de los biomarcadores, estarán en presencia de un infarto sin elevación del ST, mientras que si no tienen elevación de los biomarcadores, van a estar en presencia de una angina inestable, ¿sí? Mediada por trombosis. Y esto, como les dije, diferenciar entre esto que está acá, elevación del ST, y esto que está acá, es los síndromes coronarios sin elevación del ST, es importantísimo, porque acá ustedes, fíjense en lo que le pasa fisiopatogénicamente al paciente, es que se le tapó completamente la coronaria, lo que tienen que hacer es destaparlo como sea, ya sea de forma percutánea, metiéndole un stent al tipo, baloneándolo y metiéndole un stent, o bien a través de streptoquinasa o activador del plasminógeno tisular. Como sea, a ese paciente, al supra-ST, cuando ustedes ven un electro con supra-ST, hay que activar todo el sistema, hablar con coronarias y que preparen para hemodinamia o para hacerle trombolíticos inmediatamente, porque ese paciente, si no lo revascularizan, le va mal. En estos otros pacientes, cuando ustedes miran el electro del tipo con dolor de pecho y no tienen supra-ST, tienen un poquito más de tiempo y van a poder plantear qué es lo que le está pasando y demás. ¿Sí? Entonces, es clave, ¿sí? Por esto que está pasando en la placa, que ustedes diferencien cuando tienen un paciente con dolor de pecho y tienen un electro, diferenciar si tiene supra-ST, ¿sí? De origen isquémico, de aquellos que no lo tienen. Esta situación es una urgencia donde tienen que revascularizarlo lo antes posible para que el paciente no se muera y para que el paciente tenga buen pronóstico cardíaco. ¿Sí? Bueno, más o menos quería comentarles eso, un poquito de la fisiopatogenia, que recuerden las particularidades de la circulación coronaria, ¿sí? Y quizás dejamos para otra vez la parte de clínica o la interpretación de electro, que lo pienso hacer en cortito también en otra reunión. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta? O sea, cuando tenés un desnivel del ST, o sea, un infra-ST, ¿vos diferenciás si estás ante presencia de un infarto o de un ángulo inestable por si tenés troponina o no? Sí, 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 habitualmente
te ayuda, cuando vos no tenés elevación del ST, ¿sí? Como en estas situaciones, la presencia de biomarcadores te va a decir que el paciente está teniendo, ¿sí?, injuria miocárdica. Muchas veces el paciente puede tener el cambio en el ST, sin embargo, todavía no levantar marcadores, por lo cual se hace lo que se llama unidad de dolor. Y esto es que al paciente se le repite cuando entra, se le hace una enzima cuando entra, y se le hace fuera de ventana, que depende del biomarcador que estén utilizando, se le hace fuera de ventana para ver si eleva, por ejemplo, troponina o CK. Habitualmente con las troponinas ultrasensibles que hoy se usan, desde que empieza el dolor hasta que aparecen las troponinas en sangre se necesitan al menos 2 horas mínimo, por lo cual si un paciente entró a los 40 minutos, tiene infra-ST, hiciste una troponina que es negativa, hay que repetírsela a las 2 horas para ver si elevó. Si llega a elevar, se trata de un infarto sin elevación del ST. Claro. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra cosa? Por lo que estoy viendo se está grabando, ¿no? Sí, Toda sí, esto lo voy a esta subir clase, después. claro. ¿Alguna otra cosa? Yo, por ejemplo, tenía, más que pregunta por ahí, sería una curiosidad mía. Em, Me acuerdo cuando leí de flujo coronario en fisiología cardíaca una vez, que cuando es progresiva la oclusión del vaso y empieza a haber cada vez menos flujo en una determinada ramificación de las arterias coronarias, eh, las mismas arterias coronarias comienzan a hacer proliferación de los mismos vasos y hacen como arterias colaterales. Em, ¿Hay alguna manera de saber, tipo, de si esta persona empieza a tener oclusiones en el flujo, porque no sé si presenta síntomas o no? Sí, habitualmente cualquier territorio vascular, si hay algo gradual, sí, va generando una adaptación y generando colaterales. Así que eso, a pesar que se tape, puede ser que muchas veces tengan, se tape completamente un vaso relativamente grande y el paciente no tenga síntomas porque está todo por circulación colateral. ¿Sí? El tema es que cuando uno hace una angiografía y cuando uno hace una prueba de perfusión miocárdica, como ser un centellograma, ¿sí? Una cardioresonancia, o si no, cuando hace una prueba funcional, como ser una ecografía, ¿sí?, Mm. antes y durante el ejercicio, o con fármacos que estimulen la contractilidad miocárdica, uno puede ver si hay regiones del miocardio que están isquémicas. Es decir, por más que se instale lentamente, ¿sí?, si hay una parte que quede isquémica, uno tiene forma de demostrarlo, ¿sí?, aunque las Ah, coronarias, ¿sí?, estén tapados y estén perfundiendo por colateral. ¿Sí? Por ejemplo, si un tipo está perfundiendo por colateral, ¿sí?, y yo le hago una ecografía antes y después del ejercicio, si la zona está isquémica se va a mover menos que el resto de las regiones ventriculares. listo, perfecto. Mil gracias. Bueno, era un poquito para comentarles esto. Es importante que ustedes entiendan, ¿sí?, la fisiopatología, sobre todo de las patologías cardiovasculares, porque tanto el diagnóstico como el enfoque diagnóstico con los métodos complementarios y por ende y también el tratamiento va a depender de que ustedes entiendan lo que está pasando. ¿Sí? En el supra-CT, lo que dijimos, ustedes lo tienen que destapar como sea, le meten, ¿sí?, un catéter, le meten trombolíticos, ¿sí?, pero lo tienen que destapar. ¿Sí? En estos pacientes ustedes van a usar anticoagulantes, porque hay formación de un trombo, van a utilizar estatinas y demás, y en estos pacientes probablemente controlen todos los factores de riesgo cardiovascular y usen estatinas como estrategias terapéuticas. Uh-huh. ¿Alguna otra cosa? Para la próxima prometo que voy Una a duda. la suscripción a esta porquería, así no me limita el tiempo. Yo tengo una duda. Sí. Si se corta, ahora ¿Cómo iniciamos haces? otra. Bueno, ¿cómo haces para discriminar, ponerle entre las situaciones de la foto de la izquierda y la del medio? Porque ponele que te llega un paciente con dolor de pecho. En las dos situaciones le haces el electro y en ninguna, o sea, te dan los dos electrodos igual, sin supra-ST. Y ponele que después los biomarcadores